No se está haciendo una interpretación literal del artículo 54 constitucional, es una interpretación sistemática a partir de la aplicación del sistema de normas que reglamentan al artículo 54 constitucional. No se aplica solo uno, se aplican varias normas y así es como se les da sentido. En este punto específico sí quisiera referirme que yo no puedo acompañar la propuesta de la consejera Zavala, básicamente porque me parece que parte de un supuesto que yo no acompaño, que es que existe una ambigüedad en el concepto de puntos de un porcentaje. Me parece que la literatura especializada en estadística descriptiva distingue claramente entre puntos porcentuales y porcentajes, y en ese sentido pues no podría acompañar una interpretación de esa manera. Ahora bien, entre la justicia y la ley siempre debe privar la ley. La función de las autoridades administrativas no es redefinir el sistema para adaptarlo a las circunstancias políticas del momento o a modelos teóricos o doctrinales de democracia, sino garantizar que se aplique la ley, ni más ni menos. Vamos a ir a la sesión extraordinaria que está haciendo el INE para repartir las senadurías, las diputaciones plurinominales. Vamos a ver cómo un consejero del INE vota en contra, un traidor a la patria. Y también vamos a ver cómo la remolacha del PRD Acosta Naranjo le sale espuma por la boca del coraje. Amigos y amigas, muy, pero muy divertida la sesión. Amigos, y quiero decirles que se va a imponer la mayoría calificada porque ya van 4 votos a favor de que se le den los plurinominales que le tocan a Morena y a sus aliados. Amigos, vamos a disfrutar esta sesión en el INE donde el señor Acosta Naranjo se le torce la boca de coraje. Maestro Arturo Escobar y Vega. Diputado Marco Humberto Aguilar Coronado, consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores consejeros, quizá asistimos al último debate democrático en la herradura de la democracia para defender la democracia, la representación política y, por supuesto, la Constitución. Hoy hay una tensa calma que se vive en nuestro país y pareciera ser el preludio de una grave crisis política o la más grave crisis política de las últimas décadas. La República Democrática, el sistema político fundado en la soberanía del pueblo y en la división de poderes serán hoy, si se concreta el proyecto de acuerdo que discutimos, lastimados profundamente. Una vez que se radicó en México, creímos que para siempre, todo tipo de modelo autoritario y unipersonal, tomamos la decisión soberana de constituirnos como República Democrática, representativa y federal. Y ahí se inició una larga lucha para volver realidad los principios contenidos en nuestras diversas constituciones. Se derramó sangre y muchos mexicanos trabajaron para alcanzar el sueño de un Estado justo y democrático en el que el imperio fuera del pueblo y se expresara en leyes, en el que nadie pudiera ejercer un poder excesivo y que los poderes se controlaran entre sí, en el que todos tuviéramos los mismos derechos y en el que fuéramos capaces de crear herramientas institucionales para mejorar la vida de las personas. Esos frutos, esa lucha, son hoy texto en la Constitución y son realidades sociopolíticas y nadie en México puede imponer su voluntad a todos los demás, ni pisotear derechos, ni abusar del poder. Por eso el día de hoy acudimos al INE en un momento crucial de la historia política de México. Podemos ser testigos de la forma en que se tomó la decisión que inicie la destrucción definitiva de nuestro régimen republicano de división de poderes y se regrese al modelo de control absoluto de todos los poderes de la Unión, que convierta nuestra democracia en un mero símbolo o etiqueta inútil como sistema de organización política. Las reglas para el reparto de diputados plurinominales que establecen los límites de más o menos 8% de sobre y subrepresentación, así como el impedimento de sobrepasar 300 escaños, se crearon a raíz de la reforma político-electoral del 96. En aquel entonces, la reflexión y la negociación hecha en el seminario del Castillo de Chapultepec, del cual formé parte, es el antecedente de esa reforma y lo que propusimos fue romper con la antigua cláusula de gobernabilidad, la cual generaba enormes distorsiones en la representación y por la otra establecía los límites al reparto de plurinominales para evitar que se volviera a crear una nueva hegemonía política. Hoy nos convoca el momento en el que se tienen que convertir en espacios de representación política los votos que se expresaron en las urnas el 2 de junio. Dicen que la oposición no sabe perder. Yo le contesto, claro que sabemos perder. Yo perdí la elección y asumí el resultado electoral y no encontrarán declaración alguna de mi parte alegando fraude electoral. Pero esto que estamos discutiendo es otra cosa, porque todo el modelo político electoral mexicano concluye con la traducción de los votos en peso específico de representación política en el Congreso de la Unión.
El Poder Legislativo aspira a convertirse en el reflejo de la pluralidad nacional y debe construirse acercando lo más posible a la expresión popular manifestada en los votos. El Congreso de la Unión debe reflejar el espacio en donde cada mexicano se vea fielmente representado y en donde su voto tenga el mismo valor que todos los demás. Y en el PAN, claro que alzamos la voz antes de reconocer el resultado. El PAN pidió a la Sala Superior que ordenara la modificación del convenio de coalición con el propósito de evitar la sobrerepresentación de los órganos legislativos del Congreso de la Unión, diputado Gutiérrez. Y dijimos que la sobrerepresentación significa una distorsión al principio de representación proporcional, puesto que supeditar la pluralidad del órgano legislativo únicamente a un acuerdo de voluntades previo sería en detrimento del sufragio efectivamente emitido por la ciudadanía el día de la jornada electoral. Sin embargo, en el debate político de los días posteriores a la elección, se ha puesto de manifiesto que el gobierno, la presidenta electa y su partido, incluyendo a sus aliados verdes y rojoamarelos, pretenden otra realidad para generar una grave distorsión de la representación popular. Sostienen los interesados que la autoridad electoral, al momento de realizar la asignación de las diputaciones de representación proporcional, debe aplicar una interpretación gramatical del texto constitucional que limita la sobrerepresentación al 8%, pero referida a los partidos políticos. Jesús Orozco escribió un texto muy interesante en Nexos y dice que la interpretación gramatical del texto de la Constitución resulta asistemática, disfuncional y contraria a criterios establecidos por la Corte y por el Tribunal. Asistemática porque pretende interpretar de manera aislada una sola norma, relegando otras reglas y principios del sistema, como los artículos 1, 35, 40, 41, 54 y 56 de la Constitución, pero además el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen el derecho de todas las personas a votar y ser elegidas en elecciones auténticas a través de sufragio igual. Sufragio igual. Y es disfuncional, pues no atiende el objeto y fin de esas reglas y principios constitucionales aplicables y se abstiene de hacer efectivos los derechos humanos que se involucran precisamente en esta decisión. Es muy evidente que la interpretación impulsada por el oficialismo omite leer la Constitución de manera integral. Por ejemplo, la fracción primera del mismo artículo 54 impone la condición de registrar candidatos a diputados en por lo menos 200 distritos electorales uninominales. Ninguno de los partidos registró ese número de candidaturas, se ha dicho aquí ya hasta el cansancio que solo MC. En fin, una lectura aislada del límite del 8% de sobrerepresentación no incluiría en el análisis la circunstancia de que los partidos en lo individual no tendrían derecho a participar en la distribución. Para que la coalición acceda a las diputaciones plurinominales, se requiere que se les considere como coalición y no en lo individual. Por ello, con la misma lógica, el límite de sobrerepresentación le aplica a la coalición y no a los partidos en lo individual. Interpretar esa norma constitucional exige que se consideren las postulaciones de partidos en lo individual o, en su caso, las coaliciones de partidos para que funcione adecuadamente el sistema. Es evidente que la lucha por el respeto al voto emitido en la elección debe tener como principal bandera que no se genere una sobrerepresentación artificial y antidemocrática. Y me reservo para la segunda parte mis demás reflexiones. Muchas gracias, presidente. Gracias, representante. Es el turno del consejero Arturo Castillo Loza. Adelante, por favor. Muchas gracias, consejera. Muy buenas tardes a todas y todos. La asignación de curules de representación proporcional ha evidenciado no solo las distorsiones de nuestro modelo de representación parlamentaria, sino también las ironías y contradicciones de nuestra vida política. Comienzo con estas. La contradicción política consiste en que quienes desde 1996 aprobaron por unanimidad y acompañaron la aplicación del modelo de representación previsto en el artículo 54 constitucional, hoy exigen una nueva interpretación en aras de una representación más justa. Y por otro lado, con excepción del PRD, quienes antes cuestionaron el modelo y que durante los últimos años han sostenido que la justicia debe primar sobre la ley, hoy defienden una interpretación más estricta. Aquí está la ironía. Estamos, pues, entre la justicia y la ley. El problema jurídico es distinto. Es que la principal distorsión de nuestro sistema de representación política, la sobrerepresentación, tiene su origen en la Constitución y en la ley. En primer lugar, porque la elección de legisladores por mayoría relativa, vigente desde 1917, deja sin representación a una parte significativa del electorado. En segundo lugar, porque la asignación de diputaciones de representación proporcional vigente desde 1996, en lugar de corregir estas distorsiones, permite expresamente la sobrerepresentación
sobrerepresentación de los partidos siempre que no excedan de 300 escaños ni superen en 8 puntos su porcentaje de votación. Y debo advertir, así lo señalaron en su momento en los debates de esta reforma constitucional, tanto el PT como el PRD. No es una novedad lo que estamos discutiendo hoy. Y en tercer lugar, desde 1993, la legislación secundaria permite la asignación de triunfos de mayoría relativa entre partidos coaligados por virtud del convenio que firman y no de los votos que cada uno obtiene. Y esto sigue vigente hasta la fecha. Este marco normativo, vigente desde hace décadas, favorece la sobrerepresentación de las mayorías, castiga a las minorías y permite prácticas que, aunque legales, distorsionan la representación política. De esto no hay duda alguna. De ahí surge el dilema al que nos enfrentamos hoy. Si el INE, como autoridad administrativa y a la luz de los resultados de una elección que ya concluyó, puede corregir o no, por la vía de la interpretación, las distorsiones en la representación política que generan la Constitución y la ley. La cuestión no es si podemos o no interpretar la Constitución y la ley. Sí podemos. La pregunta es cuáles son los límites jurídicos de esa interpretación. Los artículos 14 de la Carta Magna y 5 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que el INE puede interpretar conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a la interpretación jurídica de la ley y a falta de esta, repito, a falta de esta, a los principios generales del derecho. En el debate público, como ya ha quedado claro, se ha planteado que una interpretación literal del artículo 54 constitucional, es decir, aplicarla solamente a partidos y no a coaliciones, llevaría al absurdo de distribuir diputaciones de representación proporcional solamente a uno de los 7 partidos políticos nacionales y a una sobrerepresentación excesiva de una de las coaliciones. Por lo tanto, se exige que en la distribución de diputados de representación proporcional se trate a las coaliciones como si se tratara de partidos. Desde mi perspectiva, una interpretación en este sentido implicaría desconocer la voluntad expresa del legislador e incluso dejar sin efectos porciones normativas de la Constitución y de la ley. En efecto, el legislador, no el INE, ya ha discernido claramente esta cuestión. Es cierto que existe una sistematicidad si se interpreta la base primera en su literalidad, pero el legislador la resolvió. Desde 1996, el COFIPE establecía que para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional, deberá acompañarse la constancia de registro de por lo menos 200 candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición parcial o flexible a la que en su caso pertenezca. Esta disposición sigue vigente actualmente en el artículo 238, párrafo 4 de la LEGIPE. En cambio, para asignar diputaciones de representación proporcional y calcular los límites constitucionales de sobrerepresentación, el legislador equiparó coalición a partido desde 1993 y hasta 2008. A partir de 2008, eliminó explícitamente esa identidad y ningún tribunal constitucional ha emitido alguna sentencia que autorice identificarlas de nueva cuenta. No solo no se ha emitido una sentencia en ese sentido, sino que las que se han emitido han confirmado esta lectura de que ya no aplica. No se está haciendo una interpretación literal del artículo 54 constitucional, es una interpretación sistemática a partir de la aplicación del sistema de normas que reglamentan al artículo 54 constitucional. No se aplica solo uno, se aplican varias normas y así es como se les da sentido. En este punto específico sí quisiera referirme que yo no puedo acompañar la propuesta de la consejera Zavala, básicamente porque me parece que parte de un supuesto que yo no acompaño, que es que existe una ambigüedad en el concepto de puntos de un porcentaje. Me parece que la literatura especializada en estadística descriptiva distingue claramente entre puntos porcentuales y porcentajes y en ese sentido pues no podría acompañar una interpretación de esa manera. Ahora bien, entre la justicia y la ley siempre debe privar la ley. La función de las autoridades administrativas no es redefinir el sistema para adaptarlo a las circunstancias políticas del momento o a modelos teóricos o doctrinales de democracia, sino garantizar que se aplique la ley, ni más ni menos. Lo he dicho en muchas ocasiones y hoy lo vuelvo a repetir. Como país podemos elegir a nuestros representantes con las reglas democráticas que mejor nos parezcan, pero siempre dentro y desde esas reglas previamente acordadas. El respeto a la ley es el fundamento del Estado de Derecho y de la paz social. En todo caso, corresponderá al legislador o a la justicia constitucional dotar de un sentido distinto al modelo de representación política actualmente vigente. Jugar, en cambio, al capricho político, al deseo personal o a la idea abstracta y subjetiva de la primacía de la justicia sobre la ley, y esto va para todo el mundo, solo nos conducirá al callejón sin salida de la ley del más fuerte, que no es ley, sino arbitrariedad. La ley y el Estado de Derecho es el único equilibrio viable y duradero ante la siempre cambiante disparidad de fuerzas en la política. Hoy nos ha quedado claro que podemos ignorar la realidad, como se hizo durante décadas, pero que no podemos ignorar las consecuencias de haberlo hecho. La realidad siempre nos alcanza.
Así, no queda más que asumir plenamente esa responsabilidad, a cada cual la que le toca, y hacer lo que esté en nuestras manos para transitar hacia un modelo de organización social, siempre desde el respeto a la ley y a la civilidad. Por todas estas razones, coincido con el sentido del proyecto que se nos ha presentado, pero anuncio que presentaré un voto razonado para que mis argumentos queden claramente registrados. Es cuanto. Muchas gracias, consejero Arturo Castillo. Es el turno del representante del Partido Político de la Revolución Democrática, Guadalupe Acosta Naranjo, por favor. Muchas gracias, consejera. Quiero iniciar esta intervención diciendo que no hay nada más falso bajo el argumento de que lo que nosotros proponemos sea que queremos violar la Constitución y la ley. No es cierto que lo que nosotros estamos exigiendo sea que la Constitución no se aplique. Podemos tener distintas interpretaciones de eso, de qué dice la Constitución, pero bajo ninguna circunstancia acepto que se diga que aquí hay unos defensores de la Constitución y otros que queremos que se viole la Constitución. Es al contrario, desde mi punto de vista, nosotros les estamos exigiendo, compañeras y compañeros consejeros, que apliquen estrictamente la Constitución. Eso es lo que les estamos pidiendo. No se salgan, que no sea excusa, que no sea coartada una interpretación falsa de la Constitución para ponernos palabras que no hemos dicho jamás. Jamás. El literalismo salvaje, tuerto y parcial que se quiere aplicar es exactamente lo que nos lleva a donde estamos hoy. Porque como acabamos de escuchar, se interpreta de una manera la fracción primera del artículo 54 y de otra manera absolutamente y radicalmente distinta las otras fracciones del mismo artículo 54 y del 56 constitucional. Es un literalismo salvaje, tuerto y parcial, que se convierte en una coartada para hacer un asalto sobre la voluntad popular. La reforma del 96 y otras en las que he participado, como ha señalado nuestro compañero consejero representante del Verde, jamás fueron para que un partido o fuerza política pudiera sobrerepresentarse por más del 8%. Jamás. Máxime que cuando se aprobó la del 96, en la legislación secundaria se quedaba perfectamente establecido que a las coaliciones se les daba trato de partido. Eso fue lo que se acordó, ese fue el espíritu. Quienes aseguran, con cierto dejo de razón, de que no estamos en un sistema proporcionalista, se les olvida que efectivamente tenemos un sistema mixto, donde la representación proporcional, ese es el nombre con que se refieren a los diputados, son para eso, para que haya representación proporcional, no representación sobreproporcional. ¿De dónde sacaron eso? Y que se pusieron dos límites en el 96, no en el 97, sino el 96, que es ninguna fuerza política entendida y explícitamente dicho, tomada como partido político o como coalición, pudiera tener más de 300 diputados o más de hasta un 8%. Ni siquiera es una regla fija, es un límite de hasta un 8%. Eso tenía un sentido para buscar la mejor proporción de los votos con las curules. En nuestro sistema incluso tenemos representación proporcional pura. En el Senado, los 32 senadores de RP son distribuidos a representación proporcional pura. En nuestro sistema tenemos distintas maneras y hemos construido distintos mecanismos para lograr esto. Vivimos una elección muy injusta en 2024. Ustedes mismos sacaron decenas de resoluciones para llamar la atención al presidente de la República. El propio tribunal acaba de mencionar que más de 100 veces el presidente violentó la legalidad electoral. Y ahora quieren darle un premio en vez de un castigo. Ahora quieren dar un premio en vez de un castigo a quien violentó la Constitución sistemáticamente y ahorita lo sigue haciendo. No dejo de recordar cómo algunas consejeras y consejeros se molestaron porque usamos el color rosa para defender al INE. Pero no han dicho nada cuando una funcionaria en la Secretaría de Gobernación usurpa las funciones que están designadas exclusivamente para este órgano. Porque las autoridades
no pueden hacer nada, que para lo que no estén facultades, ahí no han levantado la voz. Molestos con los que usamos el color rosa, y nos llamaron enérgicamente la atención, y al presidente de la República y a su secretaria de Gobernación, que siguen usurpando funciones, no se les dice nada. Es una doble vara que deja muy mal parado a esta institución. Nosotros, en las distintas reformas que hemos hecho, jamás fue para darle un premio a la mayoría y lastimar a la minoría. Quien diga eso miente o ignora. Miente o ignora. Ignora las iniciativas, las exposiciones de motivos, los diarios de los debates. Jamás se hizo ninguna de estas reformas, ni la del 96, ni la del 2007, ni la del 2013, para darle un premio a las mayorías y castigar a las minorías. Esa es una mentira del tamaño de este edificio. Esa es una mentira brutal. Y mienten cuando dicen que así se hacía antes. No se hizo así en 97. En 97 la fuerza mayoritaria perdió la mayoría de la Cámara de los Diputados. Por eso Porfirio Muñoz Ledo contestó el debate, contestó el informe, el tercer informe de Zedillo. Y no se hizo en el 2000, cuando Fox ganó contundentemente y no tuvo mayoría en la Cámara. Y no se hizo en el 2003, ni en el 2006, ni en el 2009, ni en el 2012. En el 2015 tuvimos ese debate aquí, y a mí no me van a poder venir a decir que yo no vine a dar la misma visión que estoy dando hoy, en 2015, en 2018, en 2021, y hoy estoy aquí otra vez en 2024, con mi misma postura. Yo no he cambiado de postura. Cambió Horacio Duarte, cambió Pablo Gómez, cambió el PT, cambió Morena, que todos fueron a impugnar la sobrerepresentación en 2015. Cambiaron de opinión a su conveniencia. El único congruente ha sido el Verde en ese tema. Siempre han estado sobrerepresentados. Amigas y amigos consejeros, es cierto que esta es una sesión que va a pasar a la historia. Independientemente de lo que resuelvan, va a pasar a la historia. Ustedes sabrán si pasan como Manuel Bartlett o pasan como José Woldenberg. Es una decisión de ustedes. Gracias, señor Guadalupe Acosta Naranjo. Consejera Carla Humphrey, adelante. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. La obligación que tenemos hoy, todas y todos los consejeros, quienes integramos este pleno, es aplicar la Constitución. Más allá de nuestras convicciones personales, nuestras simpatías, opiniones y críticas que pudiéramos hacer, estamos aquí para actuar conforme a lo que dicta nuestra Constitución y los principios que de ella emanan. Se trata de un tema que trasciende de un simple ejercicio aritmético o una aplicación irrestricta de la ley. Como bienes de conocimiento público, en el INE estuvimos atentos a los pronunciamientos emitidos por diversas organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas, ciudadanos, partidos políticos y agrupaciones observadoras de este proceso electoral. En primer lugar, quisiera ocuparme de la afirmación relativa a que el sistema electoral establecido en la Constitución y en específico la asignación de representación proporcional tiene como finalidad lograr una equivalencia lo más cercana posible entre el porcentaje de votación de los partidos políticos y el número total de diputaciones que corresponden a cada uno de ellos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, afirmación que en mi opinión carece de sustento jurídico. El sistema electoral establecido por el Poder Reformador de la Constitución es un sistema electoral mayoritario, al cual la doctrina define como sistema mayoritario con lista proporcional adicional o segmentado. De acuerdo con Dieter Nolen, en este sistema una gran parte de los escaños se adjudica en circunscripciones uninominales y en forma separada de un determinado número de escaños adicionales en varias circunscripciones plurinominales o en una única circunscripción plurinominal, es decir, nacional, por medio de listas de partidos según la fórmula de decisión proporcional. De acuerdo con el artículo 52 constitucional, la Cámara de Diputaciones se integra por 300 curules electas por el principio de mayoría relativa, así como 200 electas según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Desde el punto de vista cuantitativo, se advierte que el sistema electoral mexicano otorga mayor preponderancia a la mayoría relativa, pues el 60% de la Cámara, es decir, 300 diputaciones, es electa por este principio, lo cual pone en evidencia su predominancia sobre el principio de representación proporcional, conforme al cual solo se elige el 40% de la Cámara. Lo anterior pone de relieve que el Poder Reformador de la Constitución adoptó la decisión política de dar preponderancia a la mayoría relativa frente a la representación proporcional. Asimismo, la evolución histórica del sistema electoral mexicano permite afirmar que si bien se han establecido mecanismos para dar cabida a las minorías en la Cámara, la elección de mayoría relativa siempre ha sido preponderante, pues la mayor parte de las diputaciones ha sido elegida siempre por este principio. Si bien el sistema
sistema electoral mexicano introdujo la representación proporcional como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, con el fin de que todas las corrientes identificadas con un partido político, incluso minoritarias, pero con una representatividad importante, tuvieran un espacio en el legislativo, esto no lleva a que la introducción del referido principio se extienda a la totalidad de la integración de la Cámara. Por tanto, es un contrasentido referirse a un sistema con una preponderancia a la mayoría relativa y a la vez afirmar que se pretende la mayor proporción entre sufragios y escaños, pues esto es una característica de los sistemas de representación proporcional, caso que no es el sistema mexicano. Además, desde mi punto de vista, no se advierte que la intención del Poder Reformador de la Constitución fuera establecer como finalidad constitucionalmente relevante la representación proporcional pura en la integración de la Cámara de Diputaciones, pues de ser el caso, así lo hubiera establecido expresamente o por lo menos hubiera definido reglas en ese sentido. Con esto en mente, quiero referirme a uno de los argumentos que tiene que ver con la interpretación gramatical estricta del artículo 54 constitucional, que como ya sabemos, establece los requisitos para que un partido pueda tener derecho a que le sean asignadas diputaciones por RP y los límites a los que están sujetos. Es cierto que en la totalidad de las 6 fracciones que comprende el artículo 54 se hace referencia al partido político como sujeto unitario al que se le deben aplicar las referidas disposiciones de manera expresa. También es cierto que para la acreditación del cumplimiento de participación en por lo menos 200 distritos uninominales se ha considerado la posibilidad de que un partido político participe mediante la figura de la coalición. Al respecto, se considera que el referido artículo 54 debe interpretarse de manera uniforme, esto es, que en todas las que se refiere a partidos políticos debe entenderse aplicable a estos o en su caso a las coaliciones, pero no unas veces a coaliciones y otras a partidos políticos. Por lo tanto, se estima que si la regla de la fracción primera, acreditar que participa con candidatos a diputaciones por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos, se aplica a coaliciones, entonces los límites a la sobrerepresentación establecidos en las fracciones cuarta y quinta deben aplicarse igualmente a la coalición. Sin embargo, se pasa por alto que el requisito establecido en la fracción primera, registrar 200 candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, puede acreditarse con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición parcial o flexible, a la que en su caso pertenezca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 238, fracción cuarta de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De lo anterior se sigue que el propio legislador ya otorgó una interpretación a dicho precepto constitucional al considerar que la referencia a partido político puede incluir a una coalición, lo cual no sucede con el resto de las fracciones, por lo que deben entenderse referidas a un partido político, interpretación que además amplía el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía a través de las coaliciones. Es la propia Constitución la que reconoce a las coaliciones como una forma de participación en la postulación para competir por una diputación o una senaduría. Es decir, se entiende implícitamente que la forma de participación de un partido político es de manera individual o mediante la figura de la coalición. Por tanto, al tratarse de un requisito para acceder a un derecho, las autoridades electorales debemos interpretarlo de manera amplia, atendiendo a distintas formas de participación de los distintos partidos políticos en un proceso electoral. Por otro lado, las restricciones contenidas en las fracciones cuarta y quinta y que se refieren a que ningún partido político puede contar con más de 300 diputaciones por ambos principios o contar con un porcentaje de la Cámara que exceda en 8 puntos al porcentaje de la votación nacional emitida, deben ser leídas de forma estricta y limitada, es decir, atendiendo a la exactitud de la norma, porque constituyen prohibiciones que ponen diques de contención a un derecho interpretado de forma extensiva que permite la participación de una mayor cantidad de partidos en la asignación de diputaciones de RP. No obsta para lo anterior que esta interpretación tenga como resultado una supuesta distorsión entre el porcentaje de votación de cada partido y el porcentaje de curules que tienen en la Cámara de Diputaciones, pues como ya se dijo, esta distorsión es resultado de los sistemas de mayoría relativa como el mexicano, sin que exista regla o principio constitucional que lleve a esta autoridad para adoptar una interpretación diversa. Por lo anterior es que mi voto será a favor del proyecto, solicitando una votación en lo particular, secretaria, del considerando 20 del proyecto, específicamente el primer inciso y en el que se da por respuesta a los escritos de asignación de diputaciones por representación proporcional por acciones afirmativas, ya que señala que las acciones afirmativas aprobadas por este Consejo General se limitan a la postulación de candidaturas y que, por tanto, no existe viabilidad jurídica para establecer una nueva acción afirmativa para personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, con lo cual no estoy de acuerdo y, por tanto, presentaré un voto concurrente en este sentido. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, consejera Carla Humphrey. Hará uso de la palabra el consejero Martín Faz Mora. Adelante, consejero. Nos encontramos ante la importante resolución respecto de la forma en que a partir del voto ciudadano se deberá definir la integración del Poder Legislativo.
En nuestro país la lucha por el sufragio efectivo, universal, igualitario, libre y auténtico tiene una larga tradición y un accidentado camino, pues si bien fue un elemento fundamental de la gesta revolucionaria de 1910 que dio lugar al actual Estado mexicano, cierto es que los gobiernos postrevolucionarios condujeron a la creación de un sistema de partido hegemónico en el que el sufragio continuó siendo una aspiración a lo largo del siglo XX. Mediante una pertinaz lucha cívica y política a lo largo de varias décadas, hubo que desmantelar un sistema político autoritario con un partido hegemónico y fue el voto efectivo el que paulatinamente logró tal cometido. Gestas cívicas generosas y en no pocas ocasiones hasta heroicas de diversos sectores sociales, regiones y nacionales dieron vida a la anhela del voto efectivo e igualitario. Pero para que el sufragio efectivo lograra desmantelar el autoritarismo, debieron acordarse e implementarse diversas reformas electorales que gradualmente fueron otorgando al voto ciudadano un carácter más efectivo que le convirtió en la palanca del cambio para abrir paso a la alternancia, la transición y el pluralismo político que hoy día son una realidad. Entre tales reformas destacan las encaminadas a dar forma y consolidar la representación proporcional, ya que ha sido mediante tal principio que se ha erigido un mecanismo que busca salvaguardar el pluralismo político, reflejo de la voluntad popular. Las diversas reformas realizadas por el constituyente dan cuenta de su afán por ajustar continuamente los umbrales que impidieran un alto grado de sobrerepresentación de los partidos dominantes y garantizar así el pluralismo político en el órgano legislativo. En este acuerdo se debe tratar entonces de garantizar hasta el máximo posible los bienes jurídicos del sufragio efectivo, la igualdad del sufragio, la proporcionalidad y el pluralismo político de una manera armónica y progresiva. Es evidente que con la propuesta elaborada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y aprobada por la comisión correspondiente, la cual realiza el cálculo tradicional de la fórmula para la asignación de diputaciones de representación proporcional, es imposible no observar que existe una discrepancia real entre la voluntad ciudadana y los espacios asignados a cada fuerza política. Esta falta de correspondencia no solo pone en evidencia una distorsión en el valor de cada voto, lo cual tiene efectos directos en el sistema de representación, sino que también tiene como consecuencia la anulación de facto de la proporcionalidad y pluralidad buscada por las reformas al texto fundamental, así como la pérdida de vigencia de otras garantías constitucionales instauradas a favor de las minorías parlamentarias. Desde mi perspectiva, el principal valor afectado por este fenómeno es el del sufragio igualitario, que entraña el principio democrático de una persona, un voto, e implica que cada voto debe tener el mismo valor y, por ende, el mismo efecto en la determinación del resultado. Se trata de un derecho político reconocido nacional e internacionalmente conforme a los tratados ratificados por el Estado mexicano, razón por la cual el artículo 1 constitucional nos obliga a promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizar su protección más amplia. Si bien, como sabemos, nuestro sistema político mixto impide la proporcionalidad pura, ello no nos exenta de su efectiva tutela de manera armónica con el conjunto de bienes jurídicos y derechos ciudadanos que la Constitución otorga. Ello obliga y habilita directamente a este órgano a buscar permanentemente la maximización de los derechos políticos de la ciudadanía. En tal sentido, encuentro diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, como la acción de inconstitucionalidad 6/1998, la jurisprudencia 7098, el sub-CDC 8/2015 y los sub-REC 1320, 886 y 934, todos del 2018, con fundamento en los cuales advierto que, en los casos en los que se aprecien violaciones claras a los principios de proporcionalidad y pluralismo político, no solo es posible, sino que es nuestra obligación garantizar los derechos de la ciudadanía y la salvaguarda de los valores constitucionales en riesgo. Tal era el sentido de lo argumentado aquí mismo en esta mesa hace precisamente 9 años por el representante de Morena ante este Consejo, Horacio Duarte, cuando en aquella elección del 2015 solicitaba a esta autoridad, y cito, hacer una valoración en términos de lo que significó una coalición, si bien parcial, es una coalición que ahora será sobrerepresentada en la Cámara de Diputados, hasta aquí la cita, para impedir que los entonces partidos coaligados, el Partido Verde y el PRI, estuvieran sobrerepresentados como coalición. Se han escuchado muchas ideas para mitigar el fenómeno de sobrerepresentación que considero no viables constitucionalmente, como la que solicita que la asignación se realice considerando a las coaliciones como una sola fuerza o partido, toda vez que ya existen expresos pronunciamientos jurisdiccionales de la Sala Superior del Tribunal donde señalan que la verificación de los límites de sobrerepresentación solo se aplican a partidos y no a coaliciones. Sin embargo, me enfocaré en la propuesta de la consejera Zavala, respecto de la cual observo tiene una lógica distinta y quizá no antes advertida, relativa a la base a partir de la que se calcula el 8%. Tal consideración no ha formado parte de algún pronunciamiento jurisdiccional. Tampoco se contrapone con algún acuerdo previamente aprobado por este Consejo para el proceso electoral e incluso complementa el de afiliación efectiva aprobado en 2021 y que atajó uno de los factores de distorsión de la voluntad popular sin ser suficiente para atemperarla del todo. Nos enfrentamos ante una desigualdad severa que produce la aplicación del mecanismo de asignación de la manera tradicional, al ser una de las ocasiones desde la reforma del 96 en la que los votos tienen un valor tan diferente, lo que conduce a una conformación de la Cámara de Diputados que no cuenta con el respaldo correspondiente en las urnas. Situación que nos hace considerar si el 8% al que se refiere el 54 constitucional consiste en sumar 8 puntos directamente y por igual a todos o debe obtenerse respecto del porcentaje de la votación nacional emitida de cada partido, lo cual resulta más equitativo y acorde al principio de proporcionalidad.
Al hacer un estudio de constitucionalidad de esta propuesta, considero que persigue un fin válido al garantizar la igualdad y efectividad en el sufragio, los principios de proporcionalidad, pluralismo, participación política de las minorías, sistema de partidos y de deliberación democrática. También resulta idónea porque logra temperar las distorsiones, evita un alto grado de sobrerepresentación y distribuye las curules plurinominales de forma mucho más apegada a los porcentajes de votación obtenidos por cada partido, lo que repercute de manera directa en la salvaguardia de un mayor número de bienes constitucionales. Es la menos gravosa al colocar a todos los partidos en la misma condición al calcular el 8% con base en la votación que cada uno obtuvo en una situación de verdadera equidad. Finalmente, es proporcional porque la nueva interpretación es sistémica y funcional, ya que al garantizar la efectividad y autenticidad del sufragio armoniza de mejor forma un conjunto de valores constitucionales como son proporcionalidad, pluralismo y participación política. No atender al contexto fáctico y normativo relatado o bien no aceptar la revisión de la aplicación del mecanismo resultaría más dañino que las posibles vulneraciones de los principios de certeza y seguridad jurídica que pueden aducirse, mismos que en mi óptica no se verían gravemente afectados porque no hay acuerdo aprobado que explique expresamente la forma de calcular el 8%, no encuentro un impacto que hubiera tenido el conocimiento previo de este nuevo criterio en el desarrollo de las campañas o estrategias electorales de los contendientes y especialmente porque en ningún momento formó parte de las reglas del juego una desigualdad en el valor del voto de la ciudadanía en que la asignación de diputaciones de RP tuvieran una simetría tan marcada con respecto a la votación depositada en las urnas. Está por agotarse mi tiempo. Adelante. Sí, una pregunta para que termine, consejero. Sí. Gracias. Es por este conjunto de argumentos que concluyo que hay una amplia base de motivos y de fundamentos constitucionales y jurisdiccionales que permiten a este instituto considerar la propuesta del criterio planteado por la consejera Zavala para calcular el umbral del 8%, mismo que no solo es razonable, sino constitucionalmente válido a fin de cumplir con nuestro mandato de optimización de los derechos humanos y principios constitucionales en los que descansa la democracia mexicana, razones por las cuales no puedo acompañar el proyecto circulado y me sumaré a la propuesta de mi colega, la consejera Zavala, no sin antes señalar que respeto profundamente los argumentos diversos o incluso hasta en un sentido distinto que mis colegas pueden dar. Es cuanto. Muchísimas